Tener salud es el silencio del cuerpo. ¿Y por casa cómo andamos? Continuamos en Buenas tardes Uruguay. Esto es Radio Uruguay 1050M y 94.7 FM. Y como todas las semanas tenemos el gusto de recibir en Buenas tardes Uruguay a uno de nuestros colaboradores, Hermann Schreck, nuestro psicólogo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Cecilia. Todo el equipo por ahí. Muy bien. Hoy saliendo telefónicamente por cuestiones de agenda, que cerca de fin de año tiende a complejizarse un poco la agenda, pero bueno, no quería dejar de estar, aunque sea telefónicamente, con ustedes en esta tarde. Cerca de fin de año, ¿se dan altas, digamos, o se toman licencias? ¿El psicólogo da el alta o se toman licencias? Y volvemos. Mira, yo te puedo decir que cerca de fin de año empieza una zafra para los psicólogos, porque ¿Ah, sí? Hay un aumento realmente importante en la cantidad de consultas. Vamos a hablar de eso en programas siguientes, precisamente para acompañar este proceso donde las fiestas familiares, la posibilidad de parar el ritmo habitual, la inminencia de las vacaciones, que en principio nosotros podemos pensar como un momento maravilloso y las fiestas como un momento de encuentro, de celebración, generan mucho estrés en algunas personas y bueno, a veces es el momento donde se deciden consultar e iniciar un proceso de terapia. Hermann, antes de meternos de lleno en el tema, ¿cuándo una persona debería consultar? No digo ir ni arrancar una terapia de mucho tiempo, digo, ¿cuándo una persona debería consultar a un psicólogo? Bien, pregunta hermosa y prometo un programa sobre eso porque además me parece una orientación interesante porque también ha habido un cambio importante en lo que es el relacionamiento entre las personas, la salud mental y los profesionales que nos dedicamos a acompañar en este campo. Recuerdo cuando recién me recibí y me fui a vivir a Paysandú, todavía ir al psicólogo era para los locos, ¿no? La gente sentía hasta vergüenza muchas veces en reconocer que iba al psicólogo. Es más, en mi consultorio en Paysandú yo no tenía ningún cartel ni mi chapa profesional porque sentía que muchas personas querían mantener cierto anonimato en cuanto a qué iban a esa casa a ver ese profesional. Con los años esto ha cambiado, por suerte las personas han entendido que la consulta al psicólogo no es en momentos de severa patología mental, sino que el momento es cuando estoy sintiendo que necesito orientación, que hay algo en mi vida que no está resultando como a mí me gustaría, cuando hay situaciones en mis vínculos, o en la crianza de mis hijos, o en mis relaciones de pareja, que requiere la mirada de alguien y el acompañamiento en un proceso para poder estar como me gustaría estar y vivir de esa manera. Claro. Y muchas personas lo toman así, y como siempre digo, el momento de hacer la consulta es a tiempo, antes de que ocurra algo de lo cual después me gustaría volver atrás en el tiempo. Como vos decías, ¿no? Esto es un tema que da para desarrollar una columna entera, tal vez, o bueno, una parte, pero una última consulta con respecto a este tema, para que después lo desarrolles cuando quieras o como quieras. Pero puede que uno, porque asociamos la palabra psicología, ¿no? Psicóloga, psicólogo, a trauma, complejo, tragedia, duelo, separación. ¿Puede alguien ir a hacer una consulta psicológica para reflexionar, para pensar dónde está, para entenderse, no para ir a sanar o aliviar o entender de repente determinada situación molesta, incómoda? Por supuesto que sí. La manera en la que yo trabajo es acompañando a mis pacientes hacia dónde y hasta dónde quieren ir. O sea, yo no me meto a escarbar en aquellos lugares donde una persona no esté en disponibilidad, no esté en capacidad, capaz en este momento, de poder hacerlo. Pero esto que vos hablás, la incomodidad, la dificultad, sí muchas veces responde a cuestiones que
no he resuelto en mi vida, situaciones que he vivido tal vez en la infancia, puede haber alguna situación traumática, pero en general los profesionales no vamos más allá de donde los pacientes quieren ir. Y también pasa esto con respecto a la duración de la terapia, ¿no? Históricamente la gente pensaba que ir al psicólogo es estar años y años de una terapia, capaz 2, 3, 4 veces a la semana. Hoy en día la mayoría de nosotros trabajamos con procesos breves, yo trabajo no más de una vez a la semana, y el proceso va hasta donde el paciente esté dispuesto a ir. Y así pasa que personas que vienen un periodo de tiempo, después cerramos esta etapa, años después vienen, o como me dice una paciente salteña cada vez que me llama, me dice, te llamo porque necesito una lineadita. Momentos donde tal vez lo único que necesito es 1 o 2 consultas de reorientación, bueno, para después seguir avanzando en la vida que me toca vivir. Perfecto. Muy bien, podemos entonces continuarlo en algún momento, ¿te parece, Germán? Por supuesto que sí, quiero, así antes de meternos en tema, porque también tiene que ver en tema, contarles que estoy muy feliz porque el fin de semana estuvimos haciendo un curso para Europa del Este, una experiencia maravillosa que permite esto de la virtualidad, bueno, un centro gestáltico de Ucrania que hoy en día está en Montenegro, me contrató para dar un módulo en su formación y fue una experiencia maravillosa con terapeutas rusos, ucranianos, serbios, croatas. La verdad que estoy muy contento con eso y todavía me queda ese sabor de boca que quería compartirlo con ustedes. Felicitaciones entonces. Una alegría para nosotros. Sí, realmente feliz de poder llegar con el trabajo y con estas ideas a esos países tan lejanos, ¿no? Sí, sí, claro. Es que inimaginable por momentos, ¿no? Para mí es increíble, como alguna vez les comenté por ahí, me parece todavía un sueño tener uno de mis libros publicado al ruso y editado en Rusia y estar en proceso de edición. Ya me acaban de mandar las tapas de mi segundo libro que también se va a publicar en esa parte del mundo. Muy bien, un nuevo hijo entonces, Germán. un nuevo hijo, sí, nieto. Hablaba hace unos años con Pancho Neus, editor que era el dueño del editorial Cuatro Vientos, una editorial que ha publicado la mayoría de los textos gestálticos en toda América Latina, y veíamos esto, ¿no? Por ahí los hijos son los originales y los nietos, que a veces nacen en otros países, son los que nos siguen dando alegría y nos permite ver en perspectiva el trabajo. Y precisamente el módulo que di, que tiene que ver sobre el abordaje de la adicción, del enfoque gestáltico, tiene que ver con el tema que vamos a abordar hoy, ¿no? ¿Qué sería cuál entonces el tema, Germán? Me consultaba Cecilia, la productora, y me proponía hablar sobre la crisis del fentanilo. Una situación donde me han convocado desde distintos medios, ¿no? Para hablar de esto. Ahora, mientras preparaba unos apuntes, recordaba que Eugenia Cataño, de Canal 5, me consultó con un informe muy interesante que hizo sobre el fentanilo. También el diario local de Paysandú, el diario El Telégrafo, me hizo una nota sobre esto, porque es algo que genera alarma y sobre todo genera mucho miedo en Sudamérica al ver lo que está pasando con el fentanilo en Estados Unidos. Estoy seguro que ustedes están al tanto de lo que estamos hablando. Sí. ¿No? Germán, Sí. Primero que nada, ¿qué es el fentanilo? Sí. Primero que nada, aclarar que el fentanilo es una sustancia muy utilizada en el ámbito de la salud, porque es un analgésico muy potente, es un opioide, ¿no? Es un elemento, digamos, una sustancia que es un derivado del opio y que se trabaja también, como se utiliza la morfina, en pacientes con dolor muy intenso, porque es una sustancia que se une a los receptores que se encuentran en el cerebro y que controlan el dolor y las emociones. Ese opioide, que en realidad sí es una droga 50 a 100 veces más potente que la morfina,
que el fentanilo hace que muchas veces se prefiera en situaciones de enfermos, como ya digo, de mucho sufrimiento, mucho padecimiento, donde, bueno, a través de inyectables, en los centros de salud se les administra. Pero también hay todo un área ilegal del uso del fentanilo. Se pueden conseguir este fentanilo, que es básicamente sintetizado en México, en laboratorios clandestinos, con productos que vienen de China. Después se lanzan al mercado ilegal como gotas, un líquido que se pone sobre un papel y ese papel después se lleva a la boca, pastillas que se disuelven también por vía oral, líquidos, bueno, en fin, como una serie de diferentes presentaciones que llegan al público consumidor por fuera de los canales legales, y manejado todo esto obviamente por grandes empresas del narcotráfico. Hermán, ya hicimos la presentación del fentanilo, hacemos una pausa y seguimos profundizando en el tema. ¿Cómo no? Seguimos aquí en Buenas tardes Uruguay, estamos en contacto con Hermann Schreck, nuestro psicólogo, y el tema que nos convoca hoy es el fentanilo, ¿no? Un poco hablamos de los usos terapéuticos del fentanilo, es decir, bajo prescripción médica, pero también está el que se está consumiendo, y sobre todo en otras latitudes, en forma indiscriminada, y que hace que aparezca mucha gente como muertos vivientes en la ciudad. Exacto, porque viste que se le llama también últimamente la droga zombie. Bueno, sabés que mi hija está en el estado de Pensilvania en este momento, y una de las características de ese estado es la cantidad de gente que está en ese estado en las calles, ¿sabes? Está muy asombrada con eso. Sí, es realmente, es una realidad. Hay usuarios de drogas, entre ellas fentanilo, que están en situación de calle, sí. Y que, claro, a simple vista puede parecer un zombie, puede parecer alguien que no responde a el ritmo y la exigencia de la vida. Lo que a mí me gustaría, y yo agradezco que aparezcan estas situaciones y que los medios se interesen y me llamen, a ver, porque frente a estas situaciones tenemos tres caminos. Primero, la alarma en cuanto a, bueno, se vienen los zombies a Uruguay, bueno, en cualquier momento vamos a tener zombies aquí, ¿no? Provocado por esta droga que viene a arrebatar los sueños de nuestros jóvenes. Por supuesto que quienes son familiares de personas que han perdido la vida o que han estado en situaciones muy complicadas por el consumo de drogas, tienen una especial sensibilidad frente a este tema. En el otro punto podríamos decir, bueno, esto en realidad es una droga más, el fentanilo viene digamos, a suplantar lo que es la heroína como consumo de drogas en muchos países. Y el tercer camino, que es el que a mí me gusta tomar, es usarlo como una oportunidad de reflexión sobre el fenómeno en sí. O sea, primero, hay una frase que mucho, que es de Johann Hari, que dice, los humanos convertimos miedos en imágenes, miedos en símbolos, porque así, destruyendo o alejando el símbolo, sentimos que nuestro miedo disminuye. Y ahí también sé que los medios de comunicación y sobre todo las políticas de muchos países utilizan este miedo para generar atención, ¿no? Cuando en un periódico o en un titular aparece la droga zombie, es natural que todos sintamos cierto morbo y cierta atracción frente a ese titular. Ahora, otro tipo de titulares, como el que voy a compartir ahora, me parece que va más por este camino del medio. Un titular del diario La Sexta de España, en un artículo sobre el fentanilo, titula: La crisis del fentanilo en Estados Unidos. 100.000 muertes por culpa del marketing farmacéutico sin escrúpulos de los 90. Y es interesante porque muchos miedos, muchas voces ponen como culpable de estas muertes a la droga, y este periódico habla de que no es culpa de la droga, que en realidad, y en esto coincido mucho,
estas crisis, la crisis en general y con las drogas, también tiene que ver con cómo se utilizaron de manera comercial algunos productos farmacéuticos, especialmente en los años 90, donde se instaló en las personas la idea de que algunas emociones desagradables, algunas situaciones tal vez derivadas de duelo, algún malestar por una pérdida de pareja o por la muerte de un ser querido, tenían que ser medicadas. Y de ahí que hasta el día de hoy, la respuesta más habitual en las personas frente a un dolor emocional es el medicamento. Y esto es algo que los psicólogos tratamos de encontrar un equilibrio en esto. O sea, por supuesto que hay personas que por la intensidad de su cuadro emocional requieren algún tipo de apoyo químico. Pero en el otro extremo están las personas que para intentar sentirse bien todo el tiempo, además en el medio de una, como se llama, dictadura de la felicidad, donde si no estás feliz 24/7 es porque cometiste algún error, en ese punto el uso que tenemos de psicofármacos en general en nuestro país es altísimo. Fíjense, Leo, Adriana, que el uso de psicofármacos es la tercera droga más consumida en Uruguay. Y sobre todo, algo que está preocupando aquí mismo en Uruguay, y no estamos hablando de fentanilo, es el uso de psicofármacos por parte de niños y jóvenes. Algo que sin duda responde a una estrategia de una empresa millonaria, como es la empresa farmacéutica, y que nos sigue todo el tiempo vendiendo esta idea de la felicidad en cápsula. Entonces, ¿el fentanilo es una droga que convierte personas en zombies? No, no es cierto. Lo que tu hija y otras personas y algunos medios de comunicación transmiten en imágenes son personas que han perdido su familia, han perdido su trabajo, viven en situación de calle, pero además consumen fentanilo. Y todo claro, lo anterior... claramente, esa es un poco la apreciación. Yo comentaba el otro día con ella, me decía, acá el problema además es que no tienen un servicio de salud ni un seguro de salud, entonces están en situación de calle. Ese es como el puntapié inicial, el estar en situación de calle, el no tener nada y tampoco un seguro de salud que se pueda encargar de ellos. Y ni siquiera la posibilidad de acceder a prestaciones básicas, porque especialmente en Estados Unidos son sumamente caras. Obvio. Entonces, una persona que está con un dolor extremo por alguna afección que le haya pasado, que está viviendo en situación de calle y sin capacidad de costearse una atención médica, lo mejor que tiene a mano es el fentanilo, aunque le cueste la vida. Claro. Entonces, poder poner esto en esta perspectiva, Adriana, es clave para no dejarnos llevar por el estado de alarma, que el problema del estado de alarma no es preocuparnos. El tema es pensar que nos tenemos que preocupar por algo que está pasando en Estados Unidos. Y en realidad, un grave problema que tenemos en Uruguay es el uso de fentanilo por parte de los trabajadores de la salud. Y esto lo digo con mucho conocimiento de causa, porque me he especializado en salud laboral, porque he trabajado durante 14 años en una empresa médica y porque han sido muchísimos los casos de compañeros, enfermeras, enfermeros, que han pedido asistencia por su adicción al fentanilo, pero también han sido muchos los compañeros que se han suicidado porque no han pedido ayuda a tiempo, y mucho de esa muerte tiene que ver con el uso de fentanilo que se da, por supuesto, no de manera prescripta, pero sí en un espacio donde el fentanilo y los psicofármacos están muy disponibles. Entonces yo lo que quiero dejar claro es primero poner esto en el contexto, pero además no nos quedemos mirando a Estados Unidos para ver si a través del mapa empezamos a ver una horda zombie que viene a quitarnos nuestra vida. Miremos alrededor, miremos las condiciones de trabajo que tienen los trabajadores de la salud hoy en Uruguay. Veamos la cultura del trabajo, donde además, y esto me permito hablarlo porque yo soy parte de los trabajadores de la salud,
tenemos un altísimo consumo de alcohol en los trabajadores de la salud, y esto no es una novedad porque el Colegio Médico ha hecho estudios sobre esto, y serios problemas en el ámbito de la educación, serios problemas en otros núcleos de trabajadores, donde se consumen drogas de manera muchas veces con gravísimos costos a la salud, pero todavía creemos que el problema va a venir del norte. Ahora, Herman, yendo un poco por el costado de este tema, hoy hablabas sobre la industria de las farmacéuticas, que de alguna manera demonizamos durante la pandemia, también lo hacemos en este caso muchas veces con las drogas o con este tipo de medicamentos, que nadie es santo, eso está claro. Ahora, como psicólogo, ¿no es de alguna manera proyectar un problema que yo tengo y ponerlo afuera? Son las farmacéuticas las que quieren hacer negocio, las que quieren ganar dinero a costa de esto, etcétera. ¿No hay de alguna manera una forma de sacarse de encima las responsabilidades? La perspectiva que yo tengo, primero, no intenta demonizar a nadie. O sea, yo no considero que dicho vos, pero sabemos que el malo de la película en la salud siempre son los grandes laboratorios o la farmacéutica. O sea, es frase hecha. Ok. No quiere decir que sea así. Para muchas personas sí, sin duda que en la pandemia fueron cuestionados muchos procedimientos que las empresas farmacéuticas tuvieron, y no me cabe ninguna duda que también detrás del uso indiscriminado y sobre todo de esta idea de la venta de la felicidad en pastillas, hay equipos de marketing de multinacionales farmacéuticas que naturalmente lo que quieren es vender sus productos. Con esto yo yo creo que la clave está en esto que vos decís, Leo, que cada uno asuma su responsabilidad en esto, ¿verdad? Por supuesto que también tenemos un sistema de salud que, si bien ha dado mayores respuestas a nivel de salud mental, todavía está escaso. Es cierto que también el acceso a psicólogos, si bien ha aumentado muchísimo y hoy en día es una prestación que las empresas de salud tienen que brindar, todavía sigue escaso. Ale de Barbieri tiene un proyecto precioso que son los psicólogos colibríes, donde también un montón de colegas buscan hacer que sea más accesible. La Asociación Gestáltica del Uruguay tiene un servicio, digamos, con un arancel social a disposición de las personas. O sea, si bien esto ha avanzado y hay un montón de personas haciendo más accesible el acceso al psicólogo, eso es cierto y todavía falta más. Pero también es cierto que hay algo que tiene que ver con la cultura y la idea que las personas tienen sobre cómo encontrar estos caminos de salida en situaciones difíciles de su vida. Y como decía al principio, si bien un espacio terapéutico, un diálogo, y en esto quiero ampliarlo, o sea, yo en ningún momento digo que con el único que uno puede ir a hablar cuando tiene un problema emocional sea con un psicólogo, ¿verdad? También las personas que pueden ir a hablar con un pastor, pueden ir a hablar con un cura, pueden hablar con personas de confianza. ¿Sabés que acá una clave, y esto también sería para otro programa, es también esta idea de que los problemas que tenemos tienen que ser resueltos individualmente? Y algo que realmente hemos perdido es el sentido del apoyo colectivo. Fíjate que muchos grupos de pertenencia que históricamente también eran un sostén emocional para las personas se han perdido, ¿tá? Las personas que antes iban a un club y se reunían, iban no solo a transpirar y a mirarse en el espejo mientras hacen ejercicio, sino que se encontraban, dialogaban, intercambiaban, los sindicatos, los centros educativos, bueno, muchos de esos lugares ya han perdido como esa potencia de ser lugares colectivos donde yo puedo ser escuchado, donde puedo ser comprendido, donde puedo encontrar un apoyo, una mano amiga, un abrazo, y hoy todos nos creemos que nos tenemos que resolver solos o con alguna pastilla o con algún profesional. Entonces ahí yo siento que es también un área en el que tenemos que trabajar fuertemente
en el recobrar y sobre todo poder dotar nuevamente de contenido y sentido a esos espacios grupales, esos lugares donde yo voy con otros también a crecer, también a poder sanar mis heridas, poder mostrar mis vulnerabilidades sin ser juzgado, sin ser cuestionado. Y fíjate, mientras digo esto, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, cuán escasos que estamos de estos espacios. Que vos sabés que incluso algunas rutinas de vida hemos perdido por la manera en que vivimos, ¿no? De pronto vas al barrio en que naciste y era el barrio. Era el barrio y era el niño jugando en la vereda hasta que lo mandaban buscar para cenar porque lo agarraba a la noche. Y hoy el barrio es una estructura vertical, ¿no? Se circunscribe a eso, en donde de pronto coexisten en un mismo edificio 20 apartamentos y los niños no se conocen ni juegan. Absolutamente. ¿Entendés? Empezando desde ahí, desde lo que fue nuestra niñez y lo que es hoy la niñez. Absolutamente, Adriana. Esta sensación de que cada vez nos vamos quedando más solos, que cada vez nos vamos quedando más aislados, que nuestros jóvenes, si bien les toca vivir en uno de los tiempos más hiperconectados de la historia de la humanidad, están cada vez más solos, pero además con la idea que tienen que resolver todo ellos solos, porque a veces ni siquiera nos encuentran en los padres. Pero creo que tenemos que avanzar mucho en esta búsqueda alternativa de respuestas para que el apoyo químico, para que las drogas, para que esas sustancias que sí que hacen efecto, si no hicieran efecto, ¿no? Porque por ejemplo, uno de los efectos que los consumidores de fentanilo describen es de una inmediata felicidad y bienestar. O sea, sí ocurre eso es real. Ahora, el costo que esto tiene es también seguirme sumiendo a la soledad en vez de abrirme al encuentro de otras personas de las cuales yo también me pueda nutrir y con las cuales me pueda apoyar. Claro, igual no descartemos el hecho de que mucha gente padece dolores espantosos y es absolutamente necesario, ¿no? Y está bien que venga ese placer y esa felicidad, porque en realidad el único objetivo que uno tiene en ese momento es que no le duela nada. Absolutamente, y me han escuchado decir más de una vez que yo no creo que ni el fentanilo ni ninguna otra droga sea buena o mala en sí. Claro. O sea, yo no estoy en contra de nada. Me parece que está muy bueno, como vos decís, que esta opción esté para las personas que las necesitan. Ahora, que estas opciones estén cuando entramos a perder otras opciones, eso sí me parece preocupante y me parece un área donde los trabajadores de la salud tenemos que hacer fuerte énfasis. Y bueno, y buenísimo que ustedes me den la oportunidad de poder estar hablando de esto ahora. Genial, Herman. Buenísima la columna. Creo que además quedamos planteadas un par para... aparecieron un par de ideas para las próximas. Abrimos portitas, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esa es la idea. Gracias además a todas las personas que por redes han tirado temas que de a poco los vamos a ir incorporando a la columna. Y bueno, y sin duda se vienen las fiestas y sin duda vamos a hablar de eso también.